Las características de la forma de gobierno de Porfirio Díaz son las siguientes. La filosofía en que se basó el porfiriato fue el positivismo, que predicaba el orden y la paz. Gracias al uso del capitalismo, los ministros de Hacienda del gobierno porfirista, Manuel Dublán y José Lluís Limantor, pudieron lograr un avance en la economía del país. Otra característica del porfiriato fue que los diversos grupos políticos del país convergieron en el gabinete de Porfirio Díaz. Durante su primer mandato, el gabinete estuvo conformado en su totalidad por los antiguos combatientes de la Revolución de Tuxtepec. Sin embargo, en su segundo periodo presidencial, llegaron juaristas como Matías Romero e Ignacio Mariscal, lerdistas como Romero Rubio y Joaquín Barranda, y un imperialista, Manuel Dublán. Con los gobernadores, Díaz procuró mantener estrecha relación, en especial en lo relacionado con las elecciones de las legislaturas y tribunales de justicia locales, la construcción de ferrocarriles, el combate a los terroristas. Respecto a las características económicas durante la modernización porfirista, Porfirio Díaz otorgó toda clase de inversiones. Vinieron 4 países: el capital norteamericano, que invirtió en las vías férreas; el capital español, que invirtió en la industria textil; el capital francés, que invirtió en la educación. Esto tuvo un gran beneficio porque se abrieron fuentes de trabajo, pero tuvo una parte negativa porque los obreros fueron explotados por los capitalistas. Por otra parte, la revolución fue el latifundismo, donde enormes proporciones de tierra que pertenecían a un solo dueño, por ser tan grandes, no daban el poder para emplearlas. En el porfiriato, la política se aplicó de tal manera que todo quedaba subordinado al presidente Porfirio Díaz, el cual se acercó al Congreso y llevó una política conciliadora. Promovió la no reelección y este fue el principio de sus levantamientos. En sus siguientes mandatos, Díaz se enfocó a pacificar el país y pactar en grupos conservadores y con el clero para poder mantenerse en el poder. Incluyó a viejos lerdistas como Manuel Romero Rubio, su suegro, e incluso imperialistas como Manuel Dublán en su gabinete. Las más conocidas rebeliones fueron las de Trinidad García de la Cadena y Heraclio Bernal en 1886 y la de Ramón Corona en 1889. Los cuerpos rurales se encargaban de aplastar violentamente todo rasgo de rebelión que apareciera en el país. Así sucedió con los yaquis de Sonora y con los mayas en Yucatán. En los últimos años del régimen, las huelgas eran cada vez más frecuentes. Características de las sociedades. Se dividían en 5, que es la aristocracia, la burguesía, pequeña burguesía, clase obrera, campesinos. En la aristocracia, por Porfirio Díaz, sus familiares y militares gozaban de muchos privilegios, tenían muchas propiedades, no pagaban impuestos, viajaban mucho, mandaban a sus hijos estudiar fuera de México. En la burguesía se formó por los particulares que compraron las propiedades de la iglesia. Unos lo supieron aprovechar y vendieron sus tierras a extranjeros. Por eso se volvieron ricos. Otros solo construyeron sin pagar impuestos. En la pequeña burguesía eran los maestros, los comerciantes. Tenían una buena posición económica. Tenían preparación. Eran los intelectuales, pagaban impuestos. En la clase obrera eran maltratados. Se les pagaba de 50 centavos a un peso al día. No tenían educación. Vivían en pésimas condiciones. No había leyes que protegieran a los obreros. Y por último, los campesinos eran casi como explotados. Se les pagaba de 25 a 50 centavos y eran maltratados. Características de la educación. El 70% de la población era analfabeta. Se fundó la Universidad Nacional de México en 1910. Su fundador fue Justo Sierra, pero solo para dar clases ricas. Durante el porfiriato surgieron literarios escritores, se dio una gran actividad cultural y se dieron 2 corrientes: el romanticismo y sus representantes Ignacio Manuel Altamirano, Guillermo Prieto y Ignacio
Ramírez y en el modernicismo Manuel Gutiérrez Nájera y Amando Nervo.